Buenos días a todos los alumnos del Máster de la Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Nuevamente con la práctica contenciosa administrativa, procedimiento ordinario. Hoy tendremos la sesión respecto a la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo. Se recoge en el artículo 51 de la Ley Jurisdiccional y en este caso el juzgado o la sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar al recurso a su admisión cuando constare de modo inequívoco y manifiesto, inequívoco, es decir, sin posibilidad de duda o equivocación, o sea, de forma rotunda, que hay una falta de jurisdicción o incompetencia del juzgado o tribunal, que hay una falta de legitimación del recurrente, que se ha interpuesto contra un acto o contra una actividad del recurso no susceptible de impugnación o que ha caducado el plazo para la interposición del recurso. No obstante, el juzgado, la sala, podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros sustancialmente iguales. Esto se hará porque se hubiera desestimado otros sustancialmente iguales por sentencia firme. Y se mencionará, habrá una resolución motivada que va a identificar esta resolución o resoluciones desestimatorias. Bien. Cuando la impugnación sea una actuación de la administración pública material por vía de hecho, se puede inadmitir el recurso si el juzgado o tribunal observa que es evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de las competencias o de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, con lo cual no hay vía de hecho. Es decir, si el tribunal observa con claridad que no hay vía de hecho, que la actuación material de la administración pública no constituye una vía de hecho, también lo inadmite. En este punto convendría que habláramos de la nulidad, el procedimiento legalmente establecido, es decir, cuando un acto administrativo es nulo, cuando contraviene una de las causas de nulidad, el procedimiento legalmente establecido. ¿Por qué? Porque considero fundamental que para que ustedes tengan ya grabado en su ADN los conceptos, el derecho positivo relativo a la nulidad o anulabilidad de las actuaciones administrativas, actos administrativos. Es fundamental porque lo van a utilizar muchísimo en su vida profesional y si se dedican al contencioso administrativo, en alguna ocasión van a la jurisdicción contenciosa administrativa, van a invocar los preceptos de nulidad o anulabilidad, sin ninguna duda. Son actos nulos de las administraciones públicas, nulos de pleno derecho, nulidad radical. En este caso, ojo, deben de distinguir la nulidad radical con efectos stunk y snunk. La nulidad radical con efectos snunk y stunk. Stunk desde siempre, desde el primer momento, snunk desde el momento en que se resuelve sobre la nulidad. Los efectos de nulidad stunk es que el acto nunca ha tenido validez, no tiene ningún efecto. La nulidad snunk es el acto es inválido en el momento en que se declara la nulidad. Un ejemplo claro lo tenemos en, por ejemplo, nulidad sería radical la declaración de nulidad en una licencia de obras, siempre ha sido nula. En cambio, el plan general, la nulidad de un plan general, todas las licencias que se hayan otorgado con el plan general son válidas, es decir, permanecen los efectos de los actos administrativos que se hayan dictado respecto a la disposición declarada nula antes de la declaración de nulidad. Es un principio de seguridad jurídica, ¿vale? Entonces hay que distinguir esos dos tipos de nulidad. Son nulos de pleno derecho los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional,
los dictados por órgano manifiestamente incompetente. Un ejemplo de órgano manifiestamente incompetente es que un municipio sancione por una infracción urbanística a un infractor por una obra realizada en el municipio colindante. Eso es un caso real, es decir, que un municipio sancionó porque no había claridad en los términos, en los límites de los términos municipales. Si lo sanciona el municipio al lado, evidentemente hay un ámbito territorial, una competencia territorial que no se da, luego el acto está dictado por un órgano manifiestamente incompetente. Que tengan un contenido imposible, es decir, un ejemplo, que me hayan adjudicado una parcela, una administración en una subasta pública, que diga que tenga 4.000 metros cuadrados para una dotación deportiva, por ejemplo, y después yo quiera poner la dotación deportiva y encuentre que la parcela no tiene los 4.000 metros cuadrados. Yo puedo pedir la revisión de oficio de esa adjudicación, entiendo, porque el acto es manifiestamente nulo pleno hecho por contenido imposible. No puedo ubicar la instalación deportiva para que está calificado ese suelo que me adjudicaron mediante una subasta pública. Ese ejemplo es real. Ahora mismo está en apelación y no sé cómo acabará, pero es real. Es decir, otra cuestión o causa de nulidad son los actos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la infracción penal, o los dictados prescindiendo, que el caso que nos ha ocupado, del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de voluntad de los órganos colegiados. Igualmente, los actos expresos o presuntos que sean contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades y derechos cuando se carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición. Y por último, una residual, cualquier otro que se establezca precisamente en una disposición, ojo, que tenga rango de ley. Que tenga rango de ley. Ahora después aludiremos a eso. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Las que regulen materias reservadas a la ley, principio de reserva de ley, y les que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Bien, hoy se están produciendo unas sanciones con respecto al estado de alarma. Bien. Yo entiendo, pero es un criterio mío, del estudio que he hecho hasta el momento, que puede ser que estemos o que se esté quebrando el principio de reserva de ley y de determinadas conductas que están siendo sancionadas no estén realmente tipificadas en el ente jurídico con rango de ley. Es decir, podríamos encontrarnos con una litigiosidad cuando acabe esto grande en los tribunales contenciosos administrativos en materia sancionadora, posiblemente. Artículo 51. Bueno, otra cuestión antes de entrar al artículo 51 que quería abordar es la anulabilidad. Artículo 48. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. La desviación de poder, yo creo que ustedes saben lo que es el fraude de ley de la jurisdicción civil, del ordenamiento jurídico civil, y es cuando la Administración pública, bajo el pretexto de cumplimiento de la ley, lo que está haciendo es vulnerar la ley, se extralimita de su propia competencia. Es decir, creo que estamos en un claro ejemplo del ejercicio, la desviación de poder por un órgano de la Administración de competencias para fines y objetos distintos que se le otorgaron. Se ampara en una supuesta legalidad del acto, pero realmente está infringiendo la ley. Bien, esto es frecuente, muy frecuente, más frecuente de lo que quisiéramos en esta materia, en materia de contencioso administrativa, que se alegue desviación de poder. Dice el artículo de 48 en su apartado segundo que, no obstante, el defecto de forma solo va a determinar la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para que éste alcance su fin, o que dé lugar a una manifiesta indefensión de los interesados. Por último,
la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido solo implicará la anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término. Es decir, en este caso diremos que pueden ser convalidados los actos anulables, no pueden ser convalidados nunca los actos nulos. Nunca. Impugnación de la actuación material constitutiva de la vía de hecho. Bien, si nosotros estamos impugnando una actuación material por vía de hecho, ha quedado claro que es lo que nos ha llevado al tema de la nulidad y anulabilidad, que se puede inadmitir el recurso si el juez o tribunal considera que la administración actúa dentro de su competencia dentro del procedimiento legalmente establecido. ¿Y qué ocurre si estamos hablando de inactividad de la administración, el supuesto del artículo 29, no del 30 que hemos hablado hace un momento? Pues cuando se impugne la no realización por parte de la administración de una obligación, de prestar una obligación, a la que se refiere el artículo 29, el recurso se inadmite si fuera evidente para el juez o tribunal la ausencia de esa obligación concreta de la administración respecto del recurrente. Es decir, si manifiestamente no existe esa obligación de prestación. El juez o la sala, antes de que se pronuncie sobre la inadmisión, debe hacer saber a las partes el motivo en el que puede fundarse esta inadmisión y otorgarles un plazo de 10 días para que aleguen lo que estimen procedente o presenten los documentos que sirven para justificar su pretensión. Y a los que hubiera lugar, dice la ley. Contra el auto que va a declarar la inadmisión se pueden interponer los recursos que procedan en la ley, lo que prevea la ley, y el auto de admisión sí que no es recurrible, aunque esto no impide a que se pueda oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en cualquier fase procesal posterior. Una vez que se declara la inadmisión por falta de jurisdicción, de oficio, se debe de fundar en derecho, se debe indicar el concreto orden jurisdiccional que se estime competente, y si la parte se personara en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución que declara la falta de jurisdicción, se entiende que se ha personado en plazo y que se ha personado en el plazo de la fecha en el que se inicia el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, siempre que se hubiera formulado siguiendo las indicaciones de la notificación del acto y esta fuera defectuosa. Es decir, si nosotros nos personamos dentro del mes siguiente a que nos comunique cuál es el órgano jurisdiccional, estamos en plazo. Si se declara la inadmisión por incompetencia de jurisdicción, se adopta en forma de auto y debe efectuarse antes de la sentencia. Se remiten las actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime competente para que este órgano siga el curso del proceso. Y si la competencia pudiera corresponder a un tribunal superior en grado, se debe de acompañar de una exposición razonada para que éste resuelva lo que estime conveniente. En este momento hemos de finalizar esta sesión respecto a la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo con la alusión a que al artículo 5.3 realmente de la ley jurisdiccional, que viene a ser el 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la apreciación de oficio en cualquier momento de la falta de jurisdicción, porque la jurisdicción de contencioso administrativo es improrrogable. ¿Qué quiere decir improrrogable? ¿Qué quiere decir principio de improrrogabilidad en el ámbito de lo contencioso administrativo? Pues proviene de la expresión latina
rogatio foris, y es la imposibilidad para la parte de elegir fuero. Es la ley la que establece la competencia en el orden contencioso administrativo, no son las partes. Por tanto, se prohíbe a los órganos de la jurisdicción contenciosa el conocimiento de las cuestiones que correspondan a otros órdenes jurisdiccionales, a excepción de las cuestiones prejudiciales o incidentales. Cada orden jurisdiccional solo debe conocer los asuntos que la ley le atribuye de forma expresa. Y muy importante, y ahora aludiré a ello, la jurisdicción civil es la única que puede conocer aquellas materias que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional, 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos encontramos con una norma de orden público procesal, nos encontramos con una norma de derecho imperativo y que se sustrae a la disponibilidad de las partes. En este momento voy a recordarles lo que creo que dije en la sesión anterior. A pesar de mi experiencia en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito del derecho administrativo, durante toda mi carrera, siempre ha sido un ámbito fundamental, esencial y en algunos momentos único. Como letrado me siento mucho más a gusto, me siento mucho más seguro en el ámbito de la jurisdicción civil que en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y debería ser lo contrario. ¿Pero por qué? Por una razón de peso básica. Lo mismo, alguien no está de acuerdo conmigo. Creo que el 100% de los letrados intervinientes en procesos de este tipo y que intervengan en las dos jurisdicciones lo dirán. Y si hay alguno que no lo dice, será por alguna cuestión que escapa a la lógica, por lo menos a mi lógica. En el principio de igualdad entre las partes que se establece en la jurisdicción civil es de verdad, es decir, dos partes, dos personas físicas, persona jurídica, persona física, las partes entablan el procedimiento judicial en condiciones de igualdad. Eso no ocurre realmente en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la que cuando un letrado defiende la administración pública, lo defiende con mucha más tranquilidad, es decir, va más sobrado, va de otra forma, no va tan esforzado como el letrado que defiende a un particular. Y es así, por lo menos a mí siempre me ha parecido así. El esfuerzo es mucho menor y las posibilidades de éxito son mucho mayores, porque la administración es la administración con mayúsculas. Y la administración, hoy se cree la administración con mayúsculas, y el Poder Ejecutivo tiene a veces rasgos distintivos de que todo lo hace bien, y no es así. Y de que defiende el interés público, y a veces no es así, porque se confunden intereses públicos con otras cosas. Es decir, lo que hay que defender es la ley y el derecho, y lo que debe de primar es la ley y el derecho. Y todos, hasta el Poder Ejecutivo, deben someterse a la ley y el derecho. Y no me cansaré de repetirlo, es decir, solo la ley hace libre a la sociedad, solo la ley nos hace libre, y el respeto a la ley es lo más importante. ¿Y quién tiene que velar por eso? El control del Poder Ejecutivo, la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Y deberíamos tener un tratamiento de igualdad? Deberíamos tener. ¿No va a poder ser? No va a poder ser, porque la administración pasan los tiempos, le da igual que un procedimiento se alargue 20 años, que un procedimiento... Yo tengo un procedimiento de más de 20 años, de 24 años, desde que se presentó el primer recurso o el primer escrito de alegaciones en el procedimiento administrativo, y estamos ejecutando sentencia, que eso ya veremos, la ejecución de sentencia, ya veremos. Ese es mi criterio. La jurisdicción civil es mucho
más equilibrada. Por tanto, cuando ustedes vayan a presentar un recurso contencioso administrativo, deben tener en cuenta en qué jurisdicción van a trabajar. Olvídense de la penal, mi consejo, o cuando sea muy claro por un tema de principio de intervención mínima, es decir, hay temas de prevaricación, de resoluciones injustas, sabiendo que es injusta la resolución, manifiestas, que en el ámbito penal se diluyen, no tendrían cobertura por el principio de intervención mínima, y hay que realmente es reacio a entrar en esa materia. Tendría que ser algo mucho más evidente. La prevaricación es muy complicada, aunque para mí a veces es muy manifiesta, pero vayan más en mi experiencia, a la jurisdicción contenciosa cuando vayan a la penal, porque tengan una evidencia rotunda y crean en ella. Pero en cambio hay cuestiones que sí que es mejor la jurisdicción civil que la contenciosa. Por ejemplo, en materia de distancias de construcciones a lindes, a fundos vecinos o a creación de terrazas con inmisión de vistas, etc. Es decir, hay cuestiones que ustedes podrían impugnar una licencia de obras y tendrían que enfrentarse a la administración municipal y al particular el particular que tiene a favor la licencia, que iría como demandado, y ya tendrían un elemento que desequilibraría la posición de las partes y unirían a dos partes contra su pretensión. Ya irían peor. En cambio, cuando es un tema de distancia, mi experiencia profesional, que se incumplen las distancias del Código Civil, es un tema muy claro, objetivo, jurídico. Mi seguridad jurídica es mucho mayor y encima mi proceso es contra alguien que es igual a mí. Entonces, mi criterio personal es que cuando ustedes tengan que optar por una jurisdicción, este tema de que la jurisdicción civil pueda conocer materias que no estén atribuidas a autoridad jurisdiccional, bueno, imagínense las materias que están atribuidas propiamente, como son las relaciones de vecindad, en materia de distancias, de construcciones, vayan ustedes por la jurisdicción civil, no vayan por la contenciosa. Es mi experiencia, es mi convencimiento. Y en derecho es la solución correcta, desde mi punto de vista. Y encima, la jurisdicción civil y el ordenamiento jurídico civil prima sobre el ordenamiento jurídico urbanístico. Mi materia, mi especialidad fundamental es la contenciosa administrativa y el urbanismo. Y le estoy diciendo que el urbanismo, cuando se hace, a veces se hace a espaldas de la normativa civil, y nunca debería ser así. Nunca debería ser así. Por eso es importante la intervención de los juristas en la redacción de los planeamientos generales y parciales. ¿Cómo se produce la inadmisión? Por auto. Si el trámite de inadmisión es del 51A, en el trámite de admisión, si da el trámite de admisión y hay una inadmisión, por auto, y en el trámite de alegaciones previas del 58 y 59 también por auto, o por sentencia del 69A, que luego veremos. Se tiende al principio de conservación de las actuaciones judiciales para garantizar fundamentalmente el derecho de defensa, que es de lo que se trata, asegurar el buen ejercicio y garantizar el derecho de defensa del administrado. Para mí es muy importante el principio de probación y la tutela judicial efectiva, que, insisto, es la base y la garantía de nuestro sistema de libertades del Estado de Derecho. Con esto acabamos la sesión de inadmisión del recurso y en la próxima